Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que Hablar, este rato donde le dedicamos unos minutos a reflexionar sobre lo que nos pasa, esto que llamamos actualidad. Ustedes saben, este programa no busca títulos, busca ideas. Por eso deliberadamente en este año electoral elegimos tratar de no invitar candidatos. Digo tratar porque algún candidato hemos invitado, pero no a los más rutilantes. Y esto fue una elección deliberada porque justamente los candidatos en campaña buscan atraer a la audiencia, en muchos casos con consignas premeditadas, estudiadas, en el marco de un esquema de marketing. Y nosotros lo que queremos justamente es tratar de bucear un poquito más allá de ese marketing y tratar de ver en la medida de lo posible el país que se configura, que se va configurando en un año electoral que fue muy intenso, que arrancó muy temprano y que tiene su conclusión en pocas horas cuando se elija finalmente presidente de la nación. Y en este caso, en el día de hoy, con esta idea de ponerle perspectiva al escenario político que se va formando luego de este 2015 tan intenso, tratamos de inocular alguna mirada respecto a un tema que no es que estuvo más o menos ausente, prácticamente no formó parte de la agenda de campaña, que es el impacto en la región de la elección que se está por dar en la Argentina. Se sabe que, y lo hemos hablado aquí, hace una década se le dijo no al ALCA en una decisión histórica por parte de un grupo de presidentes latinoamericanos, entre los que estaba Néstor Kirchner, también Lula da Silva, y el presidente Chávez de Venezuela, y que eso fue un mojón histórico en la región, y que a partir de allí se construyó esta comunión de países latinoamericanos que buscó llevar adelante el sueño de los padres fundadores de América Latina, la patria grande, pónganle el nombre que ustedes quieran, con aquella idea de finalmente generar lazos de convivencia político, pero no solamente eso, también económicos, culturales, en una región que tiene todo para establecer estos lazos, para establecer la integración, pero que sin embargo lleva ya varios siglos de justamente lo contrario, de desintegración, por supuesto, con políticas interesadas de las principales potencias, fundamentalmente el hegemón del siglo XX, Estados Unidos, que impidió ese tipo de integración en función de sus propios intereses. Y la gran pregunta que uno se hace al cabo de esta década y sobre todo de cara a lo que viene es si este proceso de integración se mantiene en pie, ocurra lo que ocurra este fin de semana en la Argentina en términos electorales. Y para pensar esto hemos convocado a una de las personas que más sabe en términos de política latinoamericana, que la estudia, que la conoce, Atilio Borón, analista internacional. Gracias por este rato. No, gracias. Y la primera pregunta tiene que ver con esto que yo hacía referencia en la introducción. ¿Crees que se habló poco de este tema, el de impacto regional de la elección? Y en tal caso, ¿fue deliberado, fue a propósito? Mira, no cabe duda que se habló muy poco. O sea, que tu diagnóstico inicial es absolutamente correcto. Hubiera sido mejor que se hablara más porque la política exterior de un país tiene mucho que ver con lo que nos pasa adentro, ¿verdad? Ahora enseguida voy por un ejemplo. Pero no sé si que no hubo vocación de hablar, no quisieron, o si los temas en general fueron mucho más acotados. En general fue una campaña donde no hubo un gran aporte de temáticas, ¿verdad? No hubo buenas discusiones, propuestas no se escucharon prácticamente, algunas muy poquitas, pero faltó, digamos, una elección presidencial, ¿no? Y yo creo que una pena porque la cuestión de política exterior, ¿verdad? Supongamos, a ver, gana uno de los candidatos que dijo que, por ejemplo, Macri, que en caso de ganar él, bueno, avanzaría en la Alianza del Pacífico, el Tratado Transpacífico, reduciría el nivel de las relaciones con países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿verdad? Cuba. Bueno, en este sentido, el próximo presidente tiene ya en diciembre, a poco de asumir la reunión del Mercosur, claro, donde Macri, por ejemplo, dijo que va a presentar su pedido de suspensión de Venezuela utilizando la cláusula de defensa de la democracia. Así es, lo cual, digamos, eso habla muy claramente de una diferencia muy significativa entre un candidato y otro. Digo esto porque muchas veces ellos son lo mismo, y no son lo mismo. No son lo mismo en materia de política exterior, no lo son en materia de política interior, pero esto repercute muy fuertemente al interior, ¿verdad? Porque, a ver, un Mercosur que fuese reformateado, tal como quiere Macri, en función del modelo neoliberal a ultranza, ¿no es cierto?, significa el
primer paso para luego terminar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y cuando uno dice un tratado de libre comercio con Estados Unidos, yo lo que le recomiendo a los televidentes, ojear un poco qué fue lo que pasó en los países que firmaron ese tratado. Problemas, digamos, empecemos por México, que es el que tiene... Que se está desangrando, y que... Se está desangrando, México ha sido destruido. Y claro, uno podrá decir, bueno, pero es un tema del narcotráfico, sí, es un tema del narcotráfico, pero también es un tema del descalabro económico que produjo el Tratado de Libre Comercio. A ver, hay que decir esto, ¿no? El narcotráfico tiene dos puntas, o tres si se quiere, el productor, el comercializador y el consumidor. México... es el tránsito obligado hacia el principal país consumidor de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Y en esa situación geográfica que le toca a México, se explica buena parte de los graves problemas sociales que hoy tiene México, porque se transformó en el principal comercializador. Ahora, su cliente lo tiene al norte, y en tal caso su productor lo tiene al sur. Al sur. Con lo cual, México es consecuencia de la destrucción de un aparato productivo genuino, a partir del Tratado de Libre Comercio, la desesperación social que provoca el desempleo, o el empleo, o el subempleo, el empleo muy barato, la mano de obra muy barata, y nuevas formas de captación de capital, porque en definitiva el capitalismo es así, digamos, si hay un negocio que no funciona se busca otro, en este caso uno ilegal. Absolutamente. Fíjate además que ese país que está en el norte, que es donde está el mayor mercado consumidor del mundo, no tiene un solo programa federal de combate a la adicción. Es decir, ¿cómo te puedes explicar que Estados Unidos no tenga un programa federal de combate a la adicción, siendo el país que está devastado? Porque hay todo un estrato social que está totalmente ganado por la adicción. Entonces digo, miremos lo que pasó con países que entraron en el TLC. Por ejemplo, el maíz es originario de México. Y México fue no solamente autosuficiente en producción de maíz, viste que ellos comen la tortilla como el elemento fundamental, hecha con maíz. Bueno, resulta que ahora se convirtieron en importadores netos de maíz subsidiado por Estados Unidos, arruinando a los pequeños productores campesinos de México, que entonces son presa fácil del narcotráfico y de todo lo demás. Ahora, Atilio, déjame marcar una curiosidad. En las últimas horas, Carlos Pagni, quizá uno de los voceros del establishment más potentes que tiene hoy por hoy el núcleo duro del poder económico en la Argentina, coincidió con vos. ¿En qué aspecto? En que la elección del próximo fin de semana, de las próximas horas, es una elección crucial para América Latina. Ahora, coincide en ese diagnóstico. Él tiene una mirada positiva de lo que implicaría un triunfo de Macri respecto a la reorientación de la política exterior argentina. Claro. Imagino que vos no tenés esa mirada positiva, pero los dos coinciden en que es una elección crucial. Es crucial, es una elección. Mira, yo escribí una cosa que salió en mi blog y que se publicó en algunos diarios digitales. Digo, es un balotaje latinoamericano. ¿Por qué? Porque si Argentina llega a elegir a Macri, esto significa, por empezar, un debilitamiento tal vez irresoluble de la UNASUR. Significa un cambio muy significativo en la lógica del Mercosur. Significa un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Puede llegar a significar una base militar norteamericana, porque no nos olvidemos que los países que Macri admira, Colombia, Perú y Chile, permanentemente nos está diciendo, miren qué bien les va a esos países, son países que tienen bases militares norteamericanas instaladas en la región, lo cual sería gravísimo para un país como este, que hemos tenido la AMIA, hemos tenido el atentado a la Embajada de Israel, ¿no es cierto? Entonces, claro que es un impacto muy fuerte. Yo tengo una visión diferente a la de Pagni. Pagni cree que eso sería positivo. Yo creo que sería profundamente negativo, desestabilizaría a nuestros vecinos, tendríamos problemas con vecinos que son muy importantes, porque Bolivia es uno de los grandes proveedores de gas natural para la Argentina. Y tener una mala relación con Bolivia a partir de un esquema así de aplicación fuerte de lo que son las grandes orientaciones de la política norteamericana hacia América Latina, asumido por la Argentina, sería muy grave, ¿no? Ahora, empezaba este espacio, este ratito, planteando lo siguiente. América Latina debe ser la única región del planeta donde cultural, idiomática, filosófica y socialmente tiene todo para integrarse, incluso también económicamente, porque tiene economías complementarias. Mencionabas el caso de Bolivia, principal productor gasífero, uno de los principales productores gasíferos del mundo, Venezuela, uno de los principales productores petroleros del mundo, Brasil, un polo industrial muy potente, no de ahora, sino de hace por lo menos varias décadas, Argentina, un productor de alimentos muy potente, Chile, un productor de minerales muy potente,
Y si bien es cierto que todos los países pueden tener un poco de cada una de estas cosas, lo cierto es que son economías complementarias individualmente y sin embargo no logramos esa complementariedad. No logramos esa complementariedad porque, bueno, estos países están en un ámbito geográfico más amplio que es el hemisferio americano, donde está la gran superpotencia del planeta que es Estados Unidos. Y Estados Unidos desde siempre, esto no es una cosa nueva, ni de este gobierno, ni el de Bush, es una cosa que viene de muy lejos, siempre tuvo como una de las directrices en el tratamiento con los países de América Latina fomentar la discordia, la desunión y cuando hay procesos de integración tratar de sabotearlos desde adentro. Esto se ve, digamos, los documentos ya del siglo XIX. Para hacer la gran Fantino, digamos, para bajarlo al lenguaje popular, Estados Unidos le conviene que Venezuela no esté integrado al resto de la región porque es el principal o uno de los principales proveedores de crudo para Estados Unidos. Entonces, cuanto menos contacto productivo tenga con el resto de la región, más dependencia va a tener de la economía estadounidense. Así es, y en la medida en que los países del sur tengan un grado de integración creciente económica y política, van a ser bloques que van a negociar en condiciones más favorables en el mercado internacional o en el sistema internacional, hablando de política internacional, ya no de economía. Por lo tanto, ellos lo vivieron muy claramente eso. La doctrina Monroe es eso ya de 1823 y luego, digamos, a finales del siglo XIX, principios del XX, Theodore Roosevelt avanzó mucho en lo que se llama el corolario de Roosevelt, ¿no es cierto?, que es una especie de manifiesto acerca de, bueno, cómo hay que manejar la política para América Latina. Entonces ellos han logrado dividirnos. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con la crisis de la deuda. Cuando estalla la crisis de la deuda en 1982, los países de América Latina quedaron inermes frente a este monstruo que era el problema intratable de la deuda, ¿no es cierto? En el 83, cuando Alfonsín gana la elección presidencial, propone poco tiempo después la creación de un club de deudores, porque decía, si estamos todos endeudados y tenemos un pequeño grupo de bancos que son los acreedores, que están organizados como un club de acreedores, con una secretaría, con un funcionariado que se encarga de manejar todo esto, organicémonos nosotros también, como club de deudores. Bueno, la política de Reagan, que era presidente de Estados Unidos en ese momento, fue brutal, amenazando a los países que si se organizaba el club de deudores, las represalias que Estados Unidos, no los bancos, Estados Unidos tomaría contra esos países iban a ser ejemplarizadoras. Ahora, lo que te van a argumentar en contra de esta historiografía que estás haciendo es que el mundo cambió, que evidentemente, aún a pesar de Estados Unidos, marcha hacia una multipolaridad, sobre todo por la presencia muy fuerte de China, la reconstitución de Rusia como poder político importante en Europa, y que esta multipolaridad le permite a la Argentina, en tal caso, rehuir de aquella idea de relaciones carnales, de tener como único faro político Estados Unidos. ¿Es un argumento sólido decir que como el mundo cambió, entonces nos protege, digamos, ese cambio del mundo nos protege? Mira, vos sabés que hubo un gran debate en esto, por ejemplo, en una de las últimas cumbres de Mercosur entre Cristina y Pepe Mujica. Pepe Mujica, digamos, diciendo, bueno, este nuevo mundo multipolar en donde China aparece con tanta fuerza es un brazo que nos oprime y nos aprieta, es otro más, tesis de Pepe. Y Cristina le dijo, no, Pepe, es un brazo que nos viene a dar la mano. Yo creo que el punto intermedio es el correcto, ¿verdad? Ni nos vienen a abrazar ni a sofocar, ni tampoco vienen a darnos una mano como si fueran la Madre Teresa de Calcuta. China es una gran potencia, tiene sus intereses, tiene sus necesidades imperiosas de materia primas, de recursos, etcétera, pero yo creo que es un mundo que nos permite tener un juego más autónomo. Ahora, si encima de eso nos integramos, podemos negociar todavía mejor con China y con Rusia y con la Unión Europea. Bueno, ¿verdad? China lo está pidiendo a gritos. China varias veces en varios documentos pide negociar con la CELAC. Ellos quieren negociar con un bloque. Y bueno, pero Estados Unidos se mueve muy inteligentemente. ¿Qué hace? Te mueve los caballos de Troya que tiene dentro de América Latina. Te mueve a Colombia, te mueve a Perú, te mueve a Chile, te mueve a México, que dicen no, negociemos por nuestra parte, es una estrategia equivocada, mejor que cada cual se preocupe de maximizar las condiciones de su negociación, no están dados los tiempos para un acuerdo colectivo, somos países muy diferentes, y entonces esto evidentemente repercute en contra nuestro. Te pongo un solo ejemplo. Nosotros le concedimos a China
Cuando digo nosotros, digo los países del Mercosur. El estatus de país de economía de mercado que le exigía la Organización Mundial de Comercio a la China. ¿Por qué tuvo éxito eso de China? Porque lo logró prácticamente sin concedernos nada a cambio, por el hecho de que primero negoció con Brasil, con Lula, esto fue en el año 2005, y Lula, cuando vienen los chinos de sorpresa, tendría que haber dicho, miren, vamos a conversar con los socios del Mercosur. Claro. Lo apuraron a Lula, Lula le concedió el estatus de economía de mercado y luego los chinos bajaron a Buenos Aires y estaba Néstor. ¿Y qué iba a hacer Néstor? Una vez que Brasil ya concedió, la Argentina tuvo que conceder lo mismo y por supuesto estaba Tabaré en Uruguay y tuvo que hacer la venia y decir yo también concedo. Si hubiéramos actuado con un espíritu de cuerpo como Mercosur, se hubiera podido negociar algo mejor con China. Le dábamos la condición de economía de mercado, pero a cambio le decíamos, mirá, pero queremos que una parte del intercambio comercial sea hecho con productos elaborados en América Latina. Atilio, para salir del rol de víctima, que es el rol que menos me gusta en materia de geopolítica, sí, claro. Sin duda que las hay víctimas, no, por supuesto. Muy potentes de la geopolítica a lo largo de la historia, basta ver África, por ejemplo. Pero para salir de ese rol, vos marcabas algunos de los inconvenientes propios que tiene la integración, es decir, esta historia de recelos, de sectores privados que no entienden la integración como un beneficio, sino como un problema, y eso, como decía Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean, los de afuera aprovechan, digamos, sin restarle mérito a las potencias extranjeras, particularmente a Estados Unidos, en su decisión de tomar a su patio trasero como una quintita, en tal caso, una quintita de alimentos o de lo que sea, o de petróleo, o de lo que sea. Lo cierto es que tampoco nosotros hemos hecho gran cosa para separar, dividir el patio trasero de la casa principal y empezar a constituirnos. Ahora, para no irnos del tema acuciante que es la elección del fin de semana, ¿crees que, a ver, un eventual gobierno de Macri no sería una novedad en este periodo, porque Piñera, por ejemplo, tiene características similares a lo que fue Macri y nos sacó los pies del plato de la integración? Avaló la Alianza del Pacífico. Alan García, la nueva versión de Alan García, la post-neoliberal, digamos, se mantuvo en la región. Colombia, con todas las críticas que se le puede hacer a los últimos 2 o 3 gobiernos de Colombia, inclusive a Santos, no sacó los pies del plato de la CELAC. Es más, fue un puntal de la CELAC en las últimas reuniones. ¿Por qué crees que un gobierno de Macri, que tiene individual y políticamente y filosóficamente condiciones similares a la de Piñera, sacaría, o a la de Cartesa en Paraguay, que es un mega empresario, sacaría los pies del plato? Porque creo que hoy cambiaron mucho las condiciones internacionales. O sea, para Estados Unidos el escenario internacional se le ha vuelto un escenario mucho más belicoso y mucho más amenazante, ¿verdad? Piñera dejó hace casi 5 años, 4 años de ser gobierno y era un mundo mucho más tranquilo. Era un mundo, no tenías el Estado Islámico, no tenías la crisis de Ucrania, no tenías Rusia recomponiéndose y proyectándose una vez más en el plano internacional como una gran potencia militar. China estaba dedicada a fortalecer su situación económica, pero no estaba meneando la cuestión del Mar del Sur de la China. O sea, hoy en día, cuando uno mira ese panorama, ve que es un panorama mucho más amenazante. El último documento que publica la Casa Blanca, la Estrategia de Seguridad Nacional, que es de febrero de este año, los tipos identifican claramente ahí 2 grandes rivales. Uno llamado enemigo, que es Rusia, y el otro que es rival, hacen una distinción, un matiz, ¿verdad?, que es China. Entonces, en ese contexto, la exigencia sobre América Latina es mucho más grande. Hoy en día, el margen de tolerancia es menor. ¿Por qué? Porque las amenazas externas son muy grandes. Cuando Estados Unidos tiene problemas en el sistema internacional, lo que trata de hacer, como hizo en los 70 durante la época de la guerra de Vietnam, es asegurar que este continente está sólidamente identificado con sus políticas. Por eso ahora es más peligroso. Por eso ellos ahora están promoviendo más, digamos, una figura como Uribe. Uribe es, digamos, uno de los grandes referentes que tiene Estados Unidos hoy en América Latina. Y cuando digo Estados Unidos no estoy diciendo Obama. La verdad, estoy hablando del establishment que realmente gobierna Estados Unidos, y que Obama a veces interpreta y a veces no. Y cuando Obama no interpreta lo que ellos quieren, se hace lo que ellos quieren, no lo que Obama quiere. Por ejemplo, Obama hace tiempo que quiere cerrar la cárcel de Guantánamo,
que es un escándalo para Estados Unidos, para la tradición jurídica americana. No digo cerrar la base, ¿no?, sino la cárcel que instalaron ahí para tener a todos estos supuestos implicados en el atentado del 11 de septiembre. Y Obama no pudo hacer eso. No pudo varias cosas, digamos. No pudo varias cosas, no. Atilio, te agradezco mucho este rato. A ustedes también por haber estado allí, no solamente hoy, sino todo este año, tratando de, o en tal caso, siendo generosos con nuestra propuesta de ofrecerle ideas, no títulos. Títulos se consiguen, digamos, no es muy difícil. Quienes llevamos mucho tiempo en este oficio sabemos que quizá en tiempo de campaña sea lo más sencillo, porque forma parte de la propia estrategia de campaña de los candidatos. Quizá lo más difícil en un periodo de campaña sea encontrar ideas que nos permitan decidir con soberanía. La soberanía empieza por nuestro voto y a partir de allí, o el ejercicio soberano que nos ofrece la democracia empieza por nuestro voto y a partir de ahí construimos una sociedad por lo menos más soberana. Después vemos si mejor, peor, más justa, más injusta, dependerá de la voluntad popular, que es la que se va a expresar en las próximas horas. Esperemos que sea conciencia, como bueno, afortunadamente ya hace bastante tiempo tenemos por costumbre en nuestro país de la recuperación de la democracia. Gracias, nos vemos en la próxima. Esperemos cambiar.